Hola, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Alonso Muñoz y hoy conmigo veamos el siguiente experimento. ¿Las plantas realizan respiración celular además de la fotosíntesis? ¿Cómo afecta un ambiente claro u oscuro en la concentración de dióxido de carbono? En esta experiencia tenemos los siguientes objetivos. Medir el cambio de dióxido de carbono en un sistema cerrado y explicar el papel del dióxido de carbono en la respiración y la fotosíntesis en las plantas. Con tal propósito, necesitamos los siguientes materiales y equipamiento. Un sistema de colector de datos, usaremos el software SparkView. También necesitamos un sensor de dióxido de carbono, una botella de muestreo, una fuente de luz, papel aluminio y hojas frescas. Ahora debemos seguir el siguiente procedimiento. En primer lugar, debemos encender nuestro sensor de CO2, dióxido de carbono inalámbrico, de la marca Pasco Scientific. Luego vamos a conectar nuestro sensor al SparkView. Para ello, entramos a nuestro software SparkView y realizamos la conexión. Una vez dentro, seleccionamos. Una vez que se haya conectado de forma inalámbrica nuestro sensor de CO2, vamos a elegir una plantilla para poder visualizar un gráfico donde se muestre CO2 versus el tiempo. Aquí en este gráfico podemos ver la concentración de CO2 en función del tiempo. Seguidamente, lo que vamos a hacer es calibrar nuestro sensor de CO2. Para poder calibrar nuestro sensor de CO2, necesitamos la botella de muestreo y nuestro sensor de CO2. Con tal propósito, realizaremos lo siguiente. Una vez que está totalmente limpio y seca nuestra botella de muestreo, vamos a colocar nuestro sensor de CO2 en él y vamos a realizar la calibración dándole comenzar. Vamos a dejar que transcurran 300 segundos para poder realizar la calibración. Una vez que hayan transcurrido aproximadamente 300 segundos, vamos a detener la medición de CO2 de nuestro sensor inalámbrico. Le damos parar y entonces ahora vamos a proceder con la calibración de nuestro sensor inalámbrico. Vamos a la configuración de sensores y medidas, la opción calibrar sensor, seleccionar medida, lo dejamos con los valores que están por defecto y le damos a la opción calibrar. La medición del sensor inalámbrico de CO2 se ha calibrado a 400 partes por millón. Aceptar. Listo. Ahora como siguiente paso, vamos a hacer lo siguiente. Ya que hemos obtenido algunas hojas frescas, vamos a colocarlo dentro de la botella. Colocarlo dentro de la botella. Y vamos a colocar las hojas boca arriba. Con la ayuda de un lápiz,
Yo puedo acomodar las hojas para que estén en una posición lo más cómodo posible para realizar el experimento. Listo, yo tengo las hojas boca arriba. Voy a colocar mi sensor de CO2 en la botella, sensor que ya está conectado. ¿Está? Luego de colocar el sensor, el siguiente paso es el siguiente. Vamos a colocar la fuente de luz sobre la botella de muestreo, de modo que esté directamente sobre las hojas y no sobre la sonda de nuestro sensor. Es decir, en esta posición, tal cual. Encendemos la luz y dejemos que el sistema descanse durante aproximadamente un minuto con la luz encendida. Entonces, lo dejamos en esta posición para que descanse por un minuto. Inmediatamente nos vamos a dirigir nuevamente a la pantalla del Square View. Ahí está. Y vamos una vez más a realizar una medición. Esperamos que descanse el minuto. Luego de pasado el minuto, vamos a iniciar el experimento y vamos a dejar que se recopilen los datos. Vamos a dejar aproximadamente unos 5 minutos, es decir, nuevamente 300 segundos para el registro de los valores de CO2 bajo estas condiciones que hemos planteado. Como nota importante, no debemos abrir la botella hasta que se complete toda la investigación. Entonces ya ha pasado aproximadamente un minuto, vamos a darle comenzar y vamos a ver cómo es que va a ir cambiando los valores de CO2. Lógicamente está empezando en aproximadamente 400 partes por millón, porque es el valor en el cual se ha calibrado nuestro sensor de CO2. Y allí vemos que se muestran unas pequeñas oscilaciones, ¿no? Entonces vamos a dejar que descanse por aproximadamente 5 minutos. Una vez que han pasado aproximadamente unos 5 minutos, lo podríamos también dejar un poco más. Nosotros podemos ver cuál ha sido el cambio de la concentración de CO2 en partes por millón. Como podemos ver, había una disminución de la concentración de CO2 dentro de nuestra botella de muestreo, donde se ha producido el fenómeno de la fotosíntesis. Ahora, como siguiente paso, como parte número 2, vamos a mantener nuestra botella de muestreo y también nuestro sensor, pero ahora vamos a envolver la botella de muestreo con papel de aluminio y vamos a cubrir por todos lados para evitar que la luz de nuestra lámpara entre en la botella, pero vamos a mantener la luz encendida. Mientras que el sistema descansa durante un minuto aproximadamente, vamos haciendo algunas predicciones qué es lo que va a pasar con la concentración de CO2 y empezamos con la recopilación de datos. Entonces, vamos a hacer eso. Para ello, necesitamos detener nuestro experimento. Está llegando a los 8 minutos de medición. Vamos a parar. Vamos a proceder con envolver nuestra botella de muestreo. Con mucho cuidado. Y de esta manera. Para que no ingrese la luz de nuestra lámpara. Así está totalmente cubierto. Listo. Sin alterar ninguna otra condición. Y habiendo dejado descansar nuestra planta durante aproximadamente un minuto, nuevamente vamos a realizar
la medición de la concentración de CO2 dentro de la botella de muestreo. A tal propósito, vamos a darle comenzar experimento. ¿Qué será lo que pasará con la concentración de CO2? ¿Aumentará? ¿Disminuirá? Hagamos nuestras predicciones. Ya que ha pasado el minuto, entonces vamos a darle comenzar experimento. Ahora vemos que la concentración de CO2 dentro de la botella de muestreo tiene un valor de aproximadamente los 350 partes por millón, que es donde finalizó con la corrida anterior, cuando teníamos la botella sin cubrir con papel aluminio. Ahora, una vez más, vamos a dejar que nuestro experimento descanse por algunos 5 minutos, 6 minutos, 7 o hasta 8 minutos. Una vez que han pasado un tiempo prudente, que en este caso vamos a elegir 8 minutos de medición, vamos a darle a detener experimento. Nuevamente veamos en pantalla completa los resultados de la concentración de CO2 bajo estas condiciones, es decir, habiendo cubierto nuestra botella de muestreo con papel aluminio. Ahora nosotros, ya teniendo los resultados para el ensayo número 1 y también para el ensayo número 2, podemos calcular el cambio en la concentración de dióxido de carbono para cada ejecución. Para poder calcular el cambio en la concentración de CO2, solo necesito la concentración final de CO2 y la concentración inicial de CO2. Y para calcular la tasa de cambio de concentración de CO2 para cada ejecución, solo necesito saber el cambio de la concentración y el tiempo de medición. Una vez presentados los resultados, podríamos responder las siguientes preguntas. ¿Por qué cree que es importante que las hojas estén planas, hacia arriba y con la botella de lado? ¿Qué sucede con la concentración de dióxido de carbono cuando la hoja está expuesta a una luz brillante? Ahora sí podemos apoyar nuestra respuesta utilizando los datos de esta investigación. ¿Qué sucede con la concentración de dióxido de carbono cuando la hoja está en la oscuridad? Ya que hemos realizado ambos ensayos, podemos apoyar nuestra respuesta utilizando los datos de nuestra investigación. Déjenos por favor sus comentarios sobre este experimento. Esperamos que este video los haya ayudado y los invitamos a visitar nuestras redes sociales y a suscribirse en nuestro canal de YouTube para más experimentos. ¡Nos vemos!